¿Existe un texto en las escrituras hebreas donde nos dice dónde el Mesías tiene que nacer? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí viendo este video. Gracias por estar aquí viendo otro episodio de Investigando la Biblia. Me llamo Dr. Sánchez, o también me pueden llamar Amiel Shimon. Realmente lo aprecio. Like este video, compártelo con sus amigos, con su familia. Y si tienen una pregunta o un comentario, por favor, déjenlo aquí abajo, por favor. Realmente lo apreciaría bastante. Ok. He tenido bastantes conversaciones donde esta pregunta siempre sale o por lo menos este punto aparece, donde diferentes tipos de cristianos tenemos una conversación y, sabes, yo realmente aprecio y me gusta tener conversaciones con muchos cristianos porque la mayoría no saben casi nada o lo suficiente del judaísmo. Y si los cristianos aprenden más sobre qué es lo que el judaísmo enseña, podrían entender y aprender mucho más de lo que está en el Nuevo Testamento. Pero eso yo puedo hablar de eso en otro video. Pero regresando al principio, este punto siempre sale y me dicen: mira, sabemos que Jesús es el Mesías porque cumplió muchas profecías, pero de todas las profecías, una de las más importantes o una de las más básicas, yo he escuchado diferentes cristianos que me han dicho estas dos cosas, que es una profecía básica, una de las más importantes es que el Mesías tiene que nacer en Belén. Y me dan diferentes textos y me demuestran diferentes textos para demostrar evidencia cuando dicen que Jesús sí cumplió esta profecía mesiánica. Y son argumentos bien interesantes, yo voy a decir eso. Pero hay algunos problemas que definitivamente veo, y con muchos cristianos que he podido tener una conversación con han sido bien honestos conmigo y me dicen: oye, es cierto, eso es una dificultad, no sabemos, o hay que investigar más, o me dan otro tipo de respuesta. El primer texto que usualmente me leen es siempre en el Nuevo Testamento. Ahora, el problema con esto es esto: si alguien no cree en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es historia verdadera o que realmente viene de Dios o que tiene significancia teológica para uno, si uno no cree eso para nada, no importa cuál texto uno lee del Nuevo Testamento o cualquier otro libro que uno no ve como divino o importante o de Dios, si me lees un texto de ese libro, no lo puedo tomar en serio. Eso no es evidencia. Eso se llama un argumento circular. Creo que es bien importante que todos, judío, musulmán, cristiano, ateo, cualquier otra persona, sabemos que si vamos a tratar de argumentar o razonar o tratar de tener un argumento amigable con alguien, no podemos usar evidencia que ellos no van a aceptar. Uno acepta, pero ellos no van a aceptar. Tenemos que buscar evidencia que los dos tenemos en común, o los dos por lo menos podemos ver a esa evidencia como probable. Lo interesante es que el judío y el cristiano sí tienen algo en común, que es las escrituras hebreas. Entonces sí tenemos esa similaridad, que el cristiano y el judío vemos las escrituras hebreas como divino, que es de Dios. Siempre, primeramente, para comprobar este punto de que Jesús, o por lo menos el Mesías, tiene que nacer de Belén, siempre me dicen esto, es Belén en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6. Y solo quiero decir algo, y esto es algo histórico, que hasta los escolares del Nuevo Testamento dicen que algo bien único, diferente que hace el Evangelio de Mateo, es que Mateo se enfoca en dos cosas, que a lo mejor los otros evangelios realmente no hacen mucho. Mateo se enfoca en que Jesús era judío y que no vino aquí para cambiar nada o la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Y número dos es que Mateo en 11 ocasiones siempre está mencionando textos de las escrituras hebreas. Usa textos de las escrituras hebreas y lo pone en su evangelio como para demostrar evidencia que, mira, Jesús cumplió tal profecía, él cumplió tal texto en las escrituras hebreas, de los profetas de la antigüedad. Ellos lo dijeron y Jesús lo cumplió, y aquí está la evidencia. Y una de estas 11 veces está en Mateo capítulo 2, 3 al 6, que dice: al oír esto, el rey Herodes se agitó y toda Jerusalén junto con él. Y habiendo reunido a todos los sacerdotes principales y a los escribas del pueblo, se puso a inquirir de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así ha sido escrito por medio del profeta. ¿Cuál profeta estamos hablando aquí? Estamos hablando del profeta Miqueas en capítulo 5. Y tú, oh Belén de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la ciudad más insignificante entre los gobernadores de Judá, porque de ti
saldrá uno que gobierne, que pastoreará a mi pueblo Israel. Me leen este texto y dice, mira, el profeta Miqueas, un profeta de la antigüedad, un profeta que el pueblo judío acepta que fue enviado de Dios, ya predijo en Miqueas 5, versículo 2, de que el Mesías tiene que nacer en Belén. Y mira, Mateo solamente lo está poniendo aquí también para que uno puede saber y también se puede recordar. Ahora, esta es una evidencia. La otra está en Juan, capítulo 6, versículos 35, donde dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Al que viene a mí de ninguna manera le dará hambre, y al que ejerce fe en mí no le dará sed nunca. Si usted no sabe, Belén en hebreo es Bet-Lehem. Entonces podemos dividir la palabra en dos. Beit-Lehem. Beit significa casa y Lehem es pan. Hay una bendición en el judaísmo que antes que uno coma pan, uno dice una brajá, un brajot, una bendición del lehem, del pan. Lehem, hamotzi lehem min haaretz, ¿ok? Entonces, muchas veces me han leído este texto porque dicen que, mira, aquí vemos una conexión entre Belén y que Belén significa casa del pan. Y vemos que aquí Jesús está diciendo, yo soy el pan de esa vida. Hay una conexión entre Belén, Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Beit Lehem, a lo mejor hay una conexión que es una sustenencia espiritual. Y Jesús está diciendo, si me vienen a mí, ya no van a tener hambre porque yo soy ese pan, porque yo nací en Belén. Ahora, obvio, yo no estoy diciendo que Jesús aquí dice directamente que Él nació en Belén aquí, en este texto, pero esto han sido diferentes explicaciones directas y indirectas que me han dado diferentes cristianos, pastores, ancianos y diferentes personas de diferentes ramas del cristianismo y me dan estos dos textos y al final me leen Miqueas capítulo 5 y yo me quiero enfocar ahí porque la diferencia que yo diría es esto: la forma en cómo el judaísmo y el cristianismo ve este texto de Miqueas es sumamente diferente. El cristianismo ve esto como un versículo que habla de que el Mesías tiene que nacer en Belén. El judaísmo no ve eso para nada y voy a explicar por qué y vamos a hablar un poquito sobre este texto. Pero Miqueas 5:2 dice: y tú, oh Belén Efrata, es el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá. De ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. Quiero que primeramente, quiero explicar que Belén Efrata aquí es bien específico, porque hay dos Belénes, el Belén Efrata en Judá, pero también hay otro Belén que estaba en el territorio de la tribu de Zebulún, y creo que se puede ver eso en el libro de Josué. Entonces aquí está siendo bien específico cuál Belén. Si usted y yo nos preguntamos quién nació en Belén, el rey David. El rey David nació en Belén. Vemos esto en el primero de Samuel. La forma en cómo se interpreta y cómo se lee este texto en hebreo de Miqueas capítulo 5 versículo 1. Ahora, en Biblias cristianas es capítulo 5 versículo 2. En una Biblia hebrea es un versículo antes. Entonces, capítulo 5 de Miqueas, versículo 1. Entonces, ¿cómo se lee en el hebreo, en el hebreo bíblico? No es que el Mesías tiene que nacer en Belén, no. Pero que el Mesías, porque este texto sí está hablando sobre el Mesías. El cristiano y el judío estamos de acuerdo con eso. Se está hablando y mencionando del Mesías que usted y yo estamos esperando. Lo que se está diciendo es que el Mesías va a ser un descendiente de la casa de David. Y vemos que esa casa de David, ¿de dónde origina? De Belén, porque el rey David nace en Belén de Efrata, según 1 de Samuel capítulo 17, versículo 12. Eso es lo que está diciendo el texto, así es como se lee. También quiero mencionar otro punto antes de entrar un poquito en el hebreo. Hay mucho que podemos hablar de este texto, pero no tengo mucho tiempo. Entonces, si leemos todos los textos que se está hablando, que se habla directamente sobre el Mesías que usted y yo estamos esperando, Mesías, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta en este texto, pero también en otros textos. Yo diría dos cosas. Número uno, el énfasis en las escrituras hebreas es el rol. ¿Qué es lo que el Mesías va a cumplir?
Eso es el enfoque. ¿Qué es lo que Él cumple cuando está aquí? Eso es número 1. Y número 2 es que un aspecto, cuando sí se habla del Mesías directamente, por ejemplo, en este texto o en el texto de Isaías capítulo 11, versículo 1, ese texto de capítulo 11 es mesiánico y se habla del Mesías de Isaías capítulo 11, o Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Si nos damos cuenta en esos textos, cuando se habla del Mesías, el enfoque es que el Mesías tiene que venir de cierta casa. Tiene que venir de la casa del rey David. Tiene que venir del linaje de Judá. Ese es el enfoque. El enfoque no es dónde él tiene que nacer. Eso no es el enfoque para nada. Puede nacer en cualquier sitio, no importa. ¿Cuál es la diferencia entre que el Mesías nazca en Belén o en Sfat o en Tel Aviv? No importa. O nazca en Venezuela o en Estados Unidos, no importa. Obvio, tiene que ser un hombre judío, tiene que ser de este linaje de la tribu de Judá. Eso sí importa, y hasta otros textos también dan importancia. Pero ningún otro texto, directamente o indirectamente, habla de que dónde tiene que nacer el Mesías. El único que el cristianismo sí usa es este de Miqueas 5. Pero según muchos escolares, la razón más importante por qué muchos cristianos piensan que el Mesías tiene que nacer en Belén es debido a ese texto de Mateo capítulo 2, versículo 3 al 6. Así es como Mateo está interpretando Miqueas capítulo 5, versículo 2, y lo pone en su texto, y eso es lo que él quiere dar enfoque. He visto diferentes libros y artículos que los escolares hablan si el que escribió Mateo lo hizo a propósito o cometió un accidente o realmente no entendió el texto. Hay muchas teorías, pero no voy a hablar de eso ahora. Entonces, regresando, pero las escrituras hebreas da enfoque en qué es lo que tiene que ser el Mesías cuando esté aquí y de su linaje, no de dónde él va a nacer. Y también, si leemos el hebreo, que es Miqueas capítulo 5, el capítulo Hei, ese es capítulo 5, versículo 1, dice: Veata bet lechem efrata, Sair es pequeño, Liyot be'al fei, Yehuda mimeja, li yetzei, Liyot moshel, be Israel umothav, kedem mimei olam. Ahora, esa parte importante, así es como se lee en hebreo, pero Miqueas 5, la forma en cómo el hebreo se está leyendo, cuando muchas veces me he dado cuenta cuando cristianos me están leyendo este texto en traducciones en español o en inglés, siempre ponen enfoque al final, donde dice: cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempos indefinido, ¿verdad? Y muchos me dicen: mira, ya hace tiempo, antes que los humanos existieran, ya en una preexistencia, ya esto estaba predicho, esto ya iba a pasar, que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero en el hebreo bíblico no es una traducción, porque recuerda, cualquier traducción, no importa cualquier traducción que usted está leyendo, la Reina Valera o cualquier otro, recuerda, una traducción es de hombre, Y obvio, hay traducciones que sí son mejores que otros, claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero al final una traducción del hebreo a cualquier otro idioma es de humano, y el humano puede cometer errores, interpretar diferente dependiendo de muchos factores, ¿ok? Entonces solamente quiero que ustedes sepan y se den cuenta de eso. Pero lo que diría es que el hebreo aquí no está diciendo que de hace mucho ya de preexistencia ya se dijo que él iba a existir, que iba a nacer en Belén. No, se está hablando sobre la antigüedad de esta casa de Betlehem Éfrata. Y cuando se menciona Betlehem, muchas veces, no siempre, pero muchas veces en las escrituras hebreas, esta es como otra palabra o otra frase que se refiere al rey David o a su descendencia, o a la casa, al linaje del rey David. Así de fácil. Y que esta casa de David es bien antiguo. Desde aquel entonces ya vemos que del linaje de David, este Mesías, este rey que todos estamos esperando, va a venir. Así de fácil. Esto porque yo siempre digo en todos mis videos, por favor, si usted no sabe cómo leer hebreo, el hebreo bíblico, aprende cómo leer hebreo bíblico y se va a dar cuenta sobre ciertas cosas que no ve cuando lee una traducción.
en inglés o en español o cualquier otro idioma. Van a aprender mucho más y van a poder ver más a profundidad qué es lo que el profeta Miqueas realmente quiso decir, y van a ver, oh, no, el Mesías no va a nacer ahí. Y también otra cosa, el Mesías nació en Belén, pero había muchos niños que nacieron en Belén. No hay nada especial ahí. O por ejemplo, muchas veces me dicen que otra profecía es que el Mesías tiene que venir a Jerusalén en un burro. Han habido miles de judíos y miles de personas que entraron a Jerusalén en burro. Eso no es una evidencia. Muchas personas lo hicieron. Lo que sí es evidencia es que el Mesías cumple lo que los profetas de la antigüedad ya dijeron, lo que los profetas que fueron mandados de Dios dijeron. Y si Él lo cumple, no es que solamente el cristianismo o el judaísmo lo vamos a ver, no. Todo el mundo se va a dar cuenta quién es este personaje y van a entender que solamente existe un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber aquí abajo o un comentario. Realmente lo apreciaría. Muchas gracias y hasta la próxima.